Bueno, hoy es día 5 de marzo del 2025, son las 9:30 de la mañana. Estuvimos junto al señor Karayosov y haremos una entrevista sobre historia de la apicultura en Balcarce. Para comenzar, me gustaría que me comente un poco, señor Karayosov, sobre usted, su historia familiar y cómo empezó con la apicultura. Y a partir de ahí, bueno, me seguirá comentando. Bueno, no, nosotros vivíamos en Mechongué, después nos vinimos acá para Balcarce, empecé a trabajar en un taller ahí en un escritorio que tenía Escarpato, y Escarpato me propuso o le gustaba emprender algo y empezamos con las abejas. ¿Recuerdan qué año más o menos era eso? 72. 72. ¿Y por qué cómo lo conoció? ¿Cómo conectó con Escarpato? Porque me fui a trabajar al taller que tenían ellos. Ah, bien. Y ahí Llegaron. él tenía taller con un hermano y un socio, y ahí empezamos. Bien, bien. ¿Y recuerda cuál fue su primera experiencia, digamos, en lo que es apicultura? Nosotros compramos cajones, eso que hoy comentábamos de armado de cajones de manzano, de Sí, cinzano, y de ahí la pasamos a cajones estándar. Bueno, el primer año no quedó nada, no quedó ni nada. una abeja. ¿Por qué? Porque se Y iba. no sabíamos y las pasamos y bueno, no se recuperaron y en el invierno se murieron todos. ¿Y cuál fue digamos, la primera expectativa que tenía el sector, digamos? ¿Pensó que iba a vivir para toda la vida de eso o lo veía como un No, no, hobby? no, yo era muy joven en esa época y como una actividad para ver qué pasaba. Bien, ¿lo hacía Y de forma parcial, digamos? sí, O sea, tenía otra sí, actividad. otra cosa y iba Bien. implementando hasta que después fuimos cada vez poniéndonos más a tiro con la abeja. En un campo, digamos, en un campo de ustedes que alquilaban o... No, ahí cuando nosotros nos vinimos acá a Balcarce mi papá había comprado una quinta y ahí empezamos con las colmenas. Bien, ¿cuántas tenían más o menos? No, ahí habremos empezado con 15. Ah, bien, que se repartían, digamos, en el tiempo que tenían libre de Claro, ustedes. porque después ya nosotros ahí cuando empezamos, después empezamos a hacer material también y ya se arrancó Digamos, dejar lo un que... poco las colmenas para... Ah, las No, dos todo cosas, relacionado a a la la apicultura. apicultura, sí, Bien, sí, sí. bien. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención al principio cuando empezó? Bueno, ya te digo, el paso ese de las colmenas de cajón rústico al estándar, ya nosotros arrancamos con material estándar. Bien, Y en esa época era otra forma, ¿viste? En esa época había mucha más floración, la abeja se defendía prácticamente sola, bien, bien. no se curaba casi para nada, y, y bueno, y eso. ¿Y ustedes cansaban también enjambres o Sí, sí, de los sí, sí. árboles? Bien. Sí, 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 siempre te llamaban, no es que salíamos a buscar enjambres, pero siempre alguno te llamaba ya cuando te empezaron a conocer que andaba en la abeja, che, hay un enjambre o ahí, bueno, sí, íbamos a buscarlo. Bien, algo que les preguntaba es, con el tema de los recuerdos, es el olor al veneno. ¿Se acuerda de las primeras experiencias con el tema de las picaduras? O de la... Ah, sí, pero qué sé yo, lo agarramos medio, Sí, de ahí. medio, 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 Nunca tuvieron problemas, medio digamos. como que era natural, digamos, era parte del trabajo. Sí, obraje del Sí, oficio. sí. Y bueno, cuando empezamos tampoco íbamos tan bien equipados, siempre por algún lado se nos metía alguna, ¿viste? Hasta que empezaron a aparecer Los los trajes. equipos. Bien, bien. Eh, ¿Qué, un poco ya entrando en lo que es en la zona de Balcarce y región, qué apicultores recuerda cuando empezó? Y uno que nos ayudó mucho, Germinal Fernández. Bien. Sí, me comentaba que a quién le recordaba. Fernández, Germinal, Sí, que después trabajamos juntos, teníamos una carpintería que se llama Material, él estaba con nosotros. Estaba Hoyos, eh, Rosales, de los, digamos que ya venían con abejas. bien.
Había otro que lo conocimos poco, Avellaneda Huergo, que tienen campo y andaban con abejas, que se llevaban ya colmena a Río Negro en esa época. Y bueno, se me escapará alguno. Mancino ya estaba con abeja. Y sí, y no sé. Una tal Rubén Otero puede ser, unos Otero también, que eran dos, que eran de Buenos Aires. Ah, Me sí, comentó Sergio Carello. Ramos Neto. Ramos Soneto, Sí, que eran sí, importantes sí, sí, ellos también vinieron, venían de otra parte y sí, armaron, eran una estructura bastante importante. importante, sí, Bien. sí, ¿Y sí. cómo, digamos, cómo describiría el manejo de ellos y los conocimientos de apicultura? ¿Era un conocimiento más experimental, que era a través del hecho de ir directamente Y al en campo? esa época, por ejemplo, te encontraba con alguien que te ayudaba o que ya sabía de apicultura y te enseñaba algo. Después, cuando nosotros empezamos, ya se armaron unos cursos y bueno, eso que se armaron en las cámaras de comercio, Bien, que venía Aldo, venía Cutinela, después vinieron de Buenos Aires a tomar examen, Matone y no me acuerdo quién otro más. bien, bien, Y así. bien, de a Pero poco. el inicio fue, sí, a los ponchazos, digamos. ¿Y la forma de ser de ellos? Abiertos a... Sí, sí, los apicultores, sí. Bien, no, yo Sí, sí, pregunto. Bien. ¿Y quiénes se sumaron, digamos, posteriormente a estos nombres que me decían? Usted, Escarpato, sí. Y bueno, y ahí se sumó un montón de gente, porque hay un como un boom, digamos, empezó mucha gente y muchos quedaron, siguieron en el sector. siguieron la actividad, sí. Bien, bien, Caso Lombardo, Hermanelli, que siguen los hijos, Chocarello, Ola Zagarre, eh, Petrilo, Manfred ya estaban, sí, un montón. digamos que hubo una continuidad intergeneracional, por lo que me comentaste, algunas familias. Sí, 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 sí. Bien, Sí, hay muchos que siguen. El caso de Hermanelli, bueno, falleció él, sigue el hijo. El Chocarelo, no sé si los hijos siguen. Habían empezado, bueno, ahora hace mucho, pero bueno. Y Lombardo creo que sigue el yerno y sí, nosotros siguen los hijos. bien. Eh, ¿Recuerda de estos apicultores si eran, qué técnicas utilizaban para la producción? Digamos, cuando ustedes empezaban, ¿qué técnicas usaban? No, Lo que conocían. y se sacaba la miel, se extrataba con un extractor y un arpón cerrado Y nada más. y nada más. Y Bien, después otras cosas, muchas cosas más bien, no había en ese momento. bien. ¿Y a la hora de comercializar? Por lo general siempre fue el exportador de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Sí. Eran, digamos, de entre los que había, de los pocos que había acá en Balcarce, ¿cuántos podría más o menos decir que empezaron así como ustedes en su época, en número? Sí, no sé, pero... 10, 12, más o menos. Y sí, posiblemente, Bien, posiblemente. Después sí, se sumó un montón. bien. ¿Y ustedes me comentaba que se reunían, contaban con algún referente a nivel institucional o sectorial, digamos, del sector, cuando empezaron? Alguien que dijeran, esta persona, No, ya te digo, no. con apicultores que ya tenían colmena Bien, y por ahí bien. nos daban una mano en eso. ¿Hacían fiestas o reuniones entre ustedes? Fiestas no, reuniones sí, por ahí algún un grupo que siempre estábamos ahí. Bien, Sí. bien, O cuando, por ejemplo, cuando empezaron a salir unos equipos nuevos que los comprábamos ahí con Escarpato, por ahí se hacía una reunión para mostrar el equipo. bien. Ustedes, digamos, el punto, digamos, de encuentro era la casa de Escarpato, por lo Sí, que siempre me comentan. Y ahí cuando se reunían, por ejemplo, Chocarela me decía que se juntaban a tomar mate, pero yo creo que había más allá de tomar mate. y se hablaba de todo un poco. Bien. Porque O sea, cómo le iba a uno a se otro. comentaba lo que pasaba con la abeja y sí, Bien, comercialización. bien. ¿Tenían llegada a la comunidad de Balcarce? Había un programa, no un programa, había una radio y por ahí iban algunos
apicultores a charlar un rato con el programa. Y después en una época, estuvo Massa, de Mar del Plata. Pedro Massa. Sí, Bien. que tenía, sí, me parece que era Pedro, que tenía, o tiene un campo por acá y tenía colmena y él venía casi, no sé si una vez por semana o cada 2 semanas y estaba un rato en la radio hablando. Bien. Y lo que le iba a consultar era si, digamos, cuando ustedes empezaron, habían o pensaron la idea de unirse como productores acá en la región o No, cuando empezamos no. no, después surgió Después fue surgiendo, ese tema también es medio, ¿viste? controversial. Sí, sí, Pero porque somos medio individualistas. eso le iba a preguntar, Sí. mismo por la forma de ser Sí, apicultor. sí, sí, creo que en eso sí. Bien, bien, de la forma de ser. Eh, Ahora ya volviendo un poco a los anteriores, ¿cree usted que existía apicultura rústica en Balcarce cuando empezaron con Escarpato? La rústica de los cajones viejos, sí, Sí. porque nosotros compramos de eso. Claro, bien. Compramos ahí a un vecino cerca que ya era grande, no quería saber más nada. Y, y Sí, bueno, y y con- ahí empezamos. Sí, pero bueno, antes nos conocimos. Bien. De ahí, ¿Y ustedes creen que también en el momento en que empezó a darse una diferencia más de un conocimiento más puntilloso para el tema apícola? Digamos, ¿se empezó a tecnificar un poco el sector o no? ¿O todavía no? ¿O estaba en esa transición? no, yo creo que cuando empezamos estábamos ahí. Bien, Ahí, sí, porque de ahí después empezaron a aparecer más los problemas, que ahí sí ya que hubo que las enfermedades, digamos. Porque hasta con nosotros cuando empezamos, la colmena que se moría quedaba en el campo, se limpiaba y se hacía núcleos nuevos y no había problemas. bien, bien. Y eso también le iba a consultar. ¿Ustedes se formaban leyendo algún libro? Dígase, manual para la apicultura. Había, sí, teníamos algún... De Sada, Sí, sí, una cosa sí, así. sí. Bien, bien, que eso también Sí. no se lo consulté. Eh, ¿Se podría decir que tuvieron algunos primeros desafíos cuando empezaron? ¿Y cuáles fueron? Además del conocimiento, digamos, ¿tuvieron algún desafío al empezar? Mira, cuando empezamos, ya te digo, se murieron, seguimos y el desafío era ver qué pasaba. Bien, bien, Ir progresando, ir poniendo cada vez más colmena. bien, A la par íbamos haciendo material para comercializar también, para nosotros y empezamos para nosotros y después algunos querían, en esa época empezó bastante gente con la apicultura. bien. ¿Y de dónde traían los materiales? No, comprábamos madera acá y lo hacíamos. Ah, bien, bien. Sí, sí. ¿Y la cera también? La cera, después empezamos a hacer cera también nosotros. Ah, Primero la traíamos de Chacabuco, de gente que hacía. Bien, bien. Y en ese momento cuando ustedes estaban empezando a utilizar el tema del recambio de reinas o un poco? Cuando empezamos no. Bien, posterior fue eso. Sí, eso fue posterior. Con Bover, por ejemplo, pienso yo. Sí, la cabaña del Salado. Sí, de la cuenca del Salado. De la cuenca del Salado. Y sí, después vino un muchacho acá que trabajaba con cejo en Chacabuco y sí, él sabía mucho de reina y eso y ya ahí se empezó más Digamos, a hacer cambio reina y a trabajar más con la... ¿y empezaron a haber criadores también acá? ¿O no hubo No, después de un tiempo Carpato empezó a hacer bien criada así de la... así reina y bueno, después sí, después este muchacho Colombani también que sigue haciendo celda, Bien. no reina. Más se trabajó con celda acá que con reina. Sí, muchos me comentaron el tema de nuclear, que me parecía que era... Claro, pues le hace la colmena nueva y le ponen la celda. Bien, 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 bien. Y ahí se fue mejorando la calidad de la abeja. Bien. ¿Cómo cree que influían en el tema del manejo de las abejas las estaciones del año y la abundancia de flora apícola? Digamos, cuando empezó... Y ¿cómo? bueno, eso era lo fundamental. Bien. Porque ahí, por eso que no había tanto problema. Había mucha flor, la abeja que prácticamente se defendía. Prácticamente no, se defendía sola. Bien. No había que alimentar, no había que... Nada. Y tampoco tenían esta necesidad de hacer el traslado como me han Bueno, comentado. nosotros
No, casi nunca. Muy bien. Sí, hemos trasladado muy cerca acá a Girasoles, pero no. Bien. O sea, también hacían como el trabajo de polinización, digamos, lo que hoy día es Claro, el sí, servicio de sí, polinización. sí. Bien, bien. Un poco también lo que quería saber es qué, qué cree que o recuerda sobre las instituciones y los productores en ese momento cuando empezaron. ¿Estaban ustedes solos en el Escarpato, digamos? ¿Era Antonino Escarpato usted? Y apícola, sí, institución apícola no había. Si precisábamos si teníamos algún problema, por ahí consultábamos a INTA o algo así, tampoco se sabía mucho. Bien, Y después, bueno, sí, cuando precisamos la Cámara de Comercio para hacer algún evento, algún curso, que el curso duró bastante, nos daban el salón, todas esas eso, cosas. ¿cuánto tiempo después fue esto de los cursos? Y no mucho después, cuando ya hubo un grupo que había empezado bastante gente, ahí se armó un grupo, no me acuerdo cómo conocimos a Aldo Mm. y bueno, y se armó un grupo, ya te digo, era un grupo, porque vino gente de Buenos Aires a tomar los exámenes al final. Como Katzenelson o alguno, no. No, bueno, sí, lo conocimos, pero no, él vino Matone y dos, tres, Héctor Matone. claro, y dos, tres más, ahora no me acuerdo los nombres de ellos. Y bueno, estaba Cutinela, Ah, sí, Cutinelli. Cutinela, que venía de Mar del Plata con Aldo. Había otro muchacho, había un doctor que venía a hablar de genética también. Montiel, No, se ve que no me acuerdo ahora. No, Bianchi puede ser, tampoco. y no. No, no pasa nada, no pasa nada si no recuerdo. Bueno, y un poco ya ahora entrando en lo que es enfermedades. ¿Cuál cree que fue, digamos, de las principales enfermedades que a ustedes pasaron con Escarpato, las que más les afectó? Y el Barroa, me parece. El Barroa. Sí, Bien. porque cuando empezamos había un poco, en algún momento que hacía frío y qué sé yo, había un poco loque americana, loque Sí, europea, la loque común, digamos, que bueno, en esa época se le ponía un poco antibióticos, o sea, después la loca americana todavía no estaba. Y bueno, y no sé cuál fue primero que llegó, si la loca americana o la barroa. La loca americana era definida, qué sé yo, dos o tres colmenas, bueno, la tenía que aislar, qué sé yo, pero el barroa ya era más generalizado. Bien. ¿Y recuerda cómo empezaban a combatir estas enfermedades? Un poco me comentaban de los medicamentos caseros. Y bueno, sí, el barroa sí. Bien. Y primero era con humo en el ahumador, que venían. Después empezaron a aparecer unas tiritas con remedios, después cada uno hacía la tirita como le parecía, o una maderita Las con famosas tablitas. las tablitas con remedios. Sí. Bien. ¿Y tenían poder de efectividad o...? Sí, 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 Bien. sí, no, qué sé yo, no era 100%, tampoco es ahora. Claro, sí. Pero bueno, sí, en principio sí. Bien. ¿Hubo alguna crisis sanitaria que cree que haya afectado profundamente acá en la región de Balcarce? Yo creo que no, salvo el Barroa. El Barroa. El Barroa sí, por ahí, viste, que cuando no lo conoce, no sabe qué hay, cuando iba y encontraba medio colmenar Muerto. muerto, ¿viste? Claro. Y después no sabías qué hacer y venía gente con cajones llenos, con pladitos llenos de cajones y lleno de miel y sin las abejas. Mm. Y un poco lo que le iba a preguntar es, en relación a eso, es cómo, cómo fue la respuesta de ustedes como productores y de las instituciones cuando empezaron a ver, por ejemplo, en el caso del Barroa, la mortandad, la alta mortandad. Bueno, ahí se empezó a ir algo a INTA, ¿viste? Y ahí ya después empezaron a aparecer remedios, pero mucho después empezaron laboratorios a fabricar remedios, que algunos funcionaban, otros no, por eso también el apicultor seguía con remedio casero, porque tampoco eran tan efectivos, y, y bueno, y así. Y así. ¿Tiene alguna anécdota de la incidencia de algunas de estas enfermedades?
que le haya pasado a usted o a Escarpato, o a los dos. No, los comentarios de todo, ¿viste? Cada uno tiene su historia, que uno le ponía mucho remedio y las pasaba de largo a las abejas, y que, ¿viste? Esas cosas, sí, 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 bien. pero no, después nada, de ir y encontrarte con los cajones vacíos y otra vez empezar. De nuevo, bien. Bien, un poco, ya que me dio el pie con el tema de las instituciones, ¿cuándo, digamos, empezaron a involucrar las instituciones? Dígase INTA, Ministerio de Asuntos Agrarios, Ministerio de Agricultura, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, ¿cuándo? Yo creo que están involucrados, pero medio por arriba, digamos, no sé. Tampoco vamos nosotros a pedir nada, porque en realidad lo que precisa el agricultor es poder trabajar tranquilo. Bien, Y la miel se comercializa, se exporta la mayoría, y bueno, y muchos otros requerimientos no precisamos. bien. Eh, ¿Colaboraron en algo con ustedes? Si alguien colaboró, Sí, programas, financiamiento. nosotros una vez sacamos un crédito al Banco Provincia, que tuvimos que marcar todos los cajones con un número que nos dieron en el banco, como una prenda, digamos. Sí, eso sí. Y ya te digo, nosotros tampoco salimos A buscar, a buscarlo. claro. Pero por ejemplo el CEPA sí colabora con ustedes, el Bueno, centro. el CEPA tuvimos nosotros Y claro, en el CEPA. claro, usted, Sí, nosotros viajábamos a Mar del Plata y a veces venían ellos para acá. En ese grupo que se había, todavía debe haber un librito ahí, porque hacíamos un folleto sí, el boletín del CEPA. cada tanto, que estaba Negrioli, me parece, en esa época Sí, también. Y habíamos comprado un aparato para hacer inseminación artificial, ah, bien, sí, que eso quedó en Mar del Plata. Y bueno, y después con el tiempo, de acá quedamos nosotros dos solos, y de Mar del Plata, bueno, ya no siguió. se desintegró, digamos, Sí, al tiempo. Bien, sí. bien. ¿Hubo en relación a esto personas que trataron de enlazarse con los apicultores de las instituciones? Dígase científicos, dígase que usted recuerda que se hayan realmente involucrado por el sector. No, No, la verdad no. poco. Bien. Eh, y hubo, a ustedes lo que le iba a consultar, que es algo que me comentaba ayer Juan, el tipo el tema de recopilación de datos. ¿En algún momento tuvieron que enlazarse o se enlazaron con ustedes científicos para pedirles datos? Por ejemplo, piensen en el barro, altos índices de mortandad, por ejemplo, para hacer medicación o eso, no, o tampoco. No, el que empezó más o menos fue Columbano con ese Colombano, tema. bien, Fue uno de los que que actuó. empezó más. Después estaba. En INTA vos cada vez que ibas sí te daban, pero el tema es que no iban. Claro, pero sí te daban. Y incluso hicieron algunas charlas, algunos. Sí, sí. Está todavía, creo que sigue estando. Eh, bueno, ya me voy a acordar posiblemente, que es de Lobería, la chica que fue a hacer eh, algo de inseminación también a Brasil. Palacios, Palacio. Alejandro. Alejandra Palacio. Bien, bien, Sí. bien, Y ella sí, cada vez que vos vas o iba, y bueno, hicimos algún curso con ellos también acá, que bien, vienen a dar charla y eso, sí, sí. bien. Eh, Ustedes, ya que, o sea, tenían los espacios para hacer las capacitaciones en las reuniones, ¿no? Eh, ¿Cómo recuerdan que eran esas reuniones? Digamos, ¿qué temas se trataban principalmente? Y se trataba, por ejemplo, se iba a hablar de mortandad, digamos. Ujú, Bueno, y de ahí, bueno, después, viste, salían, porque concurría la apicultura, se juntaba bastante gente. bien. ¿Y, Promocionábamos y sí, iba. y hacían cursos también ustedes? Por ejemplo, pienso, curso de cría de reina, o Sí, cómo hacían. eso se hizo, sí. Bien, Sí, sí. De ese curso que te digo yo, que vinieron a tomar examen, era para perito apicultor. ah, bien, De ahí salía. Y después, a los años, se hizo algún curso de cría de reinas. bien, de cría de reina, bien, bien, perfecto.
Y un poco también lo que quería saber de usted, Daniel, es el tema de la tecnificación a partir de los 70. ¿Qué cree que hubo en cuanto a cambios de la forma en que ustedes empezaban a producir? Ya entraba un poco más para adelante la década del 80, al menos acá en la región. Y empezó a cambiar un poco más la maquinaria, Bien, de trabajar mucho. En el campo no. En el campo, salvo alguna pluma para levantar cajones, pues otra cosa. Jugar la colmena tenés que trabajar la mano, nada, no podés hacer otra cosa. bien, Para levantar los cajones y eso hay algunos que tienen pluma en los camiones y bueno, para evitar un poco el peso ese. Y después fueron apareciendo extractores más modernos, bien, cuchillos de superculadores más modernos. Antes era cuchillo a mano y después ya fueron cuchillos fijos que se pasaban también con mano. Después ya cuchillos que son los que más o menos están ahora, que ponen el cuadro y pasan. enteros. Después los retocan un poco y ya está. Bien, bien. Y en cuanto a las maquinarias, camiones, eso, Y eso lo primero era medio como podíamos. bien, No daba para tener equipo bueno. bien, Yo calculo que nosotros tuvimos dos épocas que entregábamos un tambor lleno de miel, entregábamos el tambor lleno de miel y comprábamos 3 tambores vacíos. ¿en qué año más o menos se recuerda? ¿80s, 90s? Y sí, 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 por ahí sí. Bien, Sí, así que ahí ya salían ya hechos. con eso no, ya si ya estaba entregando un tambor, o sea, te quedaban dos vacíos, porque ya estaba entregando, bueno, siempre se entrega el tambor pero bueno, entregaba un tambor lleno y compraba 3 tambores vacíos, así que calcula que te quedaba para nada, ni prácticamente ni Sí, para vivir. Por eso muchos lo hacían eh, actividad secundaria. bien, claro, a tiempo parcial, bien, Claro. perfecto. Eh, ¿Recuerdas cuántas colmenas tenía y cuál, con el paso del tiempo, hasta cuántas llegó? Y nosotros, ya te digo, habremos empezado con 15 que se murieron y empezamos, y después habremos llegado con Escarpato a tener 800, más o menos. Que, Uh, digamos, eso le iba a consultar. ¿Las colmenas las trabajan ustedes dos o también parte de su familia? no, cuando empezamos éramos nosotros. ¿Y tenían mano de obra aparte o...? Sí, después por ahí para la cosecha y Mm, eso ocupábamos algún chico, que muchos después siguieron con la apicultura también. bien, claro, o sea que lo siguieron Claro, formando. sí, Bien, perfecto. Y en cuanto al mercado, todo exportación. bien. Sí, sí. eh, Nosotros por ahí hicimos algo de intermediario ahí porque teníamos contacto con algún exportador por intermedio de Germinal Fernández ujú, que nos presentó y sí, pero todo exportación. El menudeo acá le hace cada apicultor en la casa. en la casa, digamos. Claro. Pero- Envasador así, acá en Balcarce creo que no hay. Está Daniel de la Sierra, mm, los más cerca, que sí, ya es grande, y bueno, y Mar del Plata habrá también, pero bien, acá no. bien. ¿Hubo cambios en cuanto a la calidad y la presentación del producto? No, la calidad no, lo que cambió por ahí un poco el color, es un poco más oscura. Ahora, antes salían mieles muy claras por los trébol, los cardos, la alfalfa, y ahora cardo prácticamente no hay, es más tipo de girasol, que es un color ámbar, intermedio, digamos. Bien, bien amarillento. Eh, ¿Cree que influyeron en algo o las cooperativas o asociaciones de apicultores en la comercialización? Y por ahí sí, ya con el... Nosotros cuando empezábamos, la miel había que mandarla Bien, a Buenos Aires en depósito. Ya después, pero ya bastante más acá, eh, salió el exportador a comprar, a buscarlos. a buscarlo. Y ya la vienen y la cargan ellos. Y bueno, y hay cooperativas y hay asociaciones que por ahí se agrupan y venden un determinado número y por ahí sacan o compran tambores vacíos y sacan mejores precios. Bien, ¿ustedes intentaron en algún momento hacer alguna asociación acá en Balcarce? Se intentó alguna vez, sí. Bien, Sí. pero No duró mucho, ¿no? bien, quedó ahí, Sí. digamos. Eh,
¿Siente que hubo avances significativos en la unión de los apicultores en pos del sector o siguieron siendo reacios en la adopción de nuevas formas? No, no, no. No, eso sí, nos tuvimos que poner a tiro por los problemas, más que nada. Bien. En eso sí, esos grupos ayudaron mucho, los cambios rurales y todo eso, porque ahí viste encontrar el problema de todo, que más o menos es el mismo o no, y las soluciones también. ¿Y las soluciones llegaron a buen puerto? Sí, sí, sí. Sí, el 100% no lo tenés nunca, porque Claro. tenés que seguir luchando con las enfermedades y todo eso, tenés que seguir. Bien, perfecto. Pero bueno, pero ahí por lo menos tener herramientas, tener a alguien más cerca para preguntar. Bien, bien, perfecto. Eh, ¿Colaboró de alguna forma la Cámara de Comercio, el INTA, la Sociedad Rural o otras entidades para el desarrollo de salas de extracción? No sé si para el desarrollo de las salas, para lo que le pedíamos, sí. Bien, Si pedía la sala a la Cámara de Comercio, si le pedía el salón o algo te lo brindaba. La sociedad rural posiblemente habremos ido en una época, se fumigaba mucho el girasol y tuvimos que ahí movernos un poco para que por lo menos nos avisaran que iban a fumigar o eso es algo que muy... había isoca Ah, y usaban insecticidas y mataban las abejas y eso le afectaba a las abejas, digamos. es esto, puede ser, creo, a ver si mal no recuerdo, esto me lo dio Lombardo, puede ser, que es la época de Ay, las pues sí, fumigaciones, claro, que sí, hicieron sí, 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 se hizo y sí. una cuestión legal, si mal no me comentó Y no Lombardo. me acuerdo bien, pero sí, pero tuvo que, sí, que en esa época, mirá, eh, que no había dónde llamar y entonces Carpato dijo, bueno, llamen a casa y yo les aviso Al resto. a los apicultores, así que era bastante complejo el tema. Bien. Y Ahora no se hace prácticamente así fumigaciones. bien, bien. ¿Y ustedes intentaron en algún momento montar una sala de extracción o montaron una sala de extracción para ustedes? Nosotros fuimos, sí, la hicimos y fuimos comprando los equipamientos que salían nuevos. Bien. Sí, Y, sí, sí, y pero era como ya te digo, cada uno tenía su sala. claro, bien. Claro, después, ahora se armó una comunitaria que no sé cuánto habrá, ahí, tipo cooperativa, y después cada uno tiene su sala. Bien. Otra cosa que le iba a preguntar un poco que me faltó antes es la cuestión de la transhumancia. Si en algún momento fueron afines o no usted con No, Escarpato, no. no. ¿Por qué? No, porque una que estábamos solos, digamos, Ujú. y después que acá andábamos bien, Claro, que iban bien acá. sí, Bien, se conocía mucha gente, principalmente Carpato, y conseguía lugar bien, para poner colmenas por todos lados. bien. Un poco ya para ir terminando la entrevista es sobre los cambios. ¿Cuál cree usted que fue uno de los principales cambios en estos 50 años de apicultura que tiene en desarrollo? Y la floración, los campos. Bien, La manera de trabajar de los campos cambió la forma de trabajar de la abeja. bien, Ahora la abeja la tiene que asistir bastante para mantenerla, con alimento, sacando las enfermedades. bien. ¿Y en el comportamiento de los apicultores, la forma de ser cambió? No, no, Igual. nada, pero normal, bien, no, Bien. no hay problema, no, 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 no. digo, No somos, me parece, o algo, no todos nos vamos a generalizar, pero no somos afines de estar en un grupo y de reunirte continuamente, no. no como los horticultores o capaz los ganaderos, que a eso se refiere en la forma de reunión y Claro, no hay debatir. una sede, digamos, que te diga, bueno, la sociedad rural está ahí. Sada tampoco, digamos. Claro, no, eso está en Buenos Aires Claro, viste, no, no capta, no, digamos. no, Bien, bien. Una pregunta que le vengo haciendo a los entrevistados acá es, ¿cómo cree que evolucionó el número de apicultores y la cantidad de colmenas? Es decir,
¿Cree que en el tiempo, en estos 50 años, hubo mayor cantidad de apicultores que se trasladó eso a mayor cantidad de colmenas? ¿O Sí. hubo menos cantidad de apicultores que tuvieron mayor No, cantidad de al principio hubo colmenas? muchos apicultores y se agrandó el número de colmenas. Bien, Después algunos, como pasa siempre, algunos quedan en el camino, pero las colmenas se fueron distribuyendo. bien, Aumentaron las dos cosas. bien. ¿Y cree que es una actividad, que esto también le voy a consultar, en donde hay mucha salida y entrada de personas, digamos, dígase, años, temporadas o cosechas, entra más cantidad de apicultores al sector y salen algunos o no? En el último tiempo, yo no estoy muy empapado en el tema, pero Bien, no creo que mucho nuevo no. perduran, No, digamos. claro. O sea, lo que decíamos antes, el que tiene colmenas, la sigue el hijo. Claro, es la Claro. tradición familiar, digamos. Eh, Hubo mucha entrada de apicultores en esa época, en los 70, 70 y pico, ahí sí, Ujú. sí, mucha gente, incluso había algún empleado de banco que trabajaba a mediodía, ponía colmena y esas colmenas fueron quedando. Los apicultores por ahí, algunos no, otros sí. Bien, se mantuvieron. Bien. Eh, ¿Qué factores externos a la apicultura cree que fueron trascendentales o que afectaron? Dígase, políticas gubernamentales, crisis económicas o cambios ambientales. Bueno, ya me comentó recién lo de la Sí, flora. yo pienso que porque la económica y política afecta a todo, Bien, pero más que nada la forma de trabajar los campos. bien, Que antes se cosechaba un trigo y quedaba el campo ahí, venía cardo, venía nabo y venía floración que la abeja en esta época las tenía. Incluso en esa época se agrandaba, se hacían se decía los núcleos de marzo ah, bien. para agrandar, para tenerlos así, y los dejaba y andaban. Eso sí cambió la forma La forma, digamos, de producir. sí, de producción, sí. Bien, perfecto. ¿Cree que hubo cambios también en cuanto a la producción y a la sanidad de las colmenas? Y la producción también se achicó y la sanidad hay que estar encima. Bien, bien. ¿Cómo ve la situación actual de la apicultura en Balcarce hoy en relación comparada hace 50 años atrás? El cambio para mí principal es la forma de trabajar. Antes, como te dije hoy, las colmenas estaban en el campo, y yo iba, y las atendía, las cosechaba, la que se moría la reponía, y ahora es distinto. Ahora tenés que ir, alimentarlas, ver, tenés que estar más encima. Bien, claro, bien. Eh, ¿Cree que hubo alguna diferencia o discusiones entre los apicultores que no permitieron la unión la unión del sector a nivel regional? ¿Se podrían haber? Nah, No. nah, Se- nah. Bien. Digamos, eso si se hubiese podido promover, pero bueno, entiendo que no. Eh, para cerrar ya las últimas preguntas son, ¿cree que se necesita algo nuevo para fortalecer a la apicultura en la actualidad? Y yo no sé, Bien, no creo. Bueno, no creo, no sé cómo va a seguir. bien, no, pero Porque, sí, dígame. porque hasta ahora lo que hay y lo que conocemos se está usando y va caminando, digamos. Bien, La abeja depende pura y exclusivamente de la naturaleza. Nosotros lo que podemos hacer es, nos parece que le ayudamos, pero bueno, capaz que por ahí no tanto. Para la alimentación y eso sí, cuando le hace falta la alimentás, pero la abeja decide y busca la floración y busca la... bien. Ahí tiene restricción la abeja, porque por ahí no tiene floración para defenderse. ¿Y cree que falta todavía, o se podría hacer la unión entre, pienso yo, científicos, gente del ámbito institucional, dígase INTA, ministerios, etcétera, y los productores? ¿Se podría enlazar más? Yo pienso que sí, siempre se puede mejorar Bien, las cosas. bien. Y más cuando es un grupo que todos aportamos algo de lo que pasa, digamos. Cómo funcionaba Cambio Rural, por Claro. ejemplo. Bien. ¿Qué fue lo más lindo que le dejó la apicultura? ¿Me puede contar alguna experiencia?
Y el haber vivido. Bien, bien. ¿La apicultura es para usted? Creo que sí. No, dígame, es para completar la frase. Ah, ¿La apicultura es para usted? y fue el sustento. Bueno, si tuviera oportunidad de realizar nuevamente la actividad, ¿la volvería a realizar si tuviera una nueva vida, digamos? Y creo que sí. Bien, Sí, bien. eso sí. ¿Le hubiese gustado cambiar algo de todo lo realizado en el sector? Uno cuando va haciendo las cosas le parece que en el momento es lo mejor que hace, ¿viste? Después, qué sé yo, con el tiempo por ahí sí, alguna cosa que otra, pero bueno. Bien, Pero en el momento pues vas haciendo más o menos lo que te parece que está bien y a veces te sale bien, a veces no. bien. Eh, Creo que lo último que le puedo preguntar es, ¿cree que pudieron hacer algo ustedes por la apicultura acá a nivel de Balcarce? Sí, mm, sí, sí, se Bien, hizo bastante, sí. bien. Bueno, por mi parte, Daniel, le quiero agradecer por el tiempo y la predisposición para hacer la entrevista y espero nuevamente seguir manteniendo contacto con usted. ¿Cómo no? Cuando guste.